Hola, hoy vamos a trabajar sobre la forma de la relación. Hasta el momento, en las clases anteriores hemos trabajado sobre la intensidad de la relación entre dos variables y hemos visto cómo medirla a través de un coeficiente según cuál sea el nivel de medición. Por un lado, cuando las variables son categóricas, el coeficiente que encontramos fue el coeficiente que construimos, fue el B de Kramer, elaborado a partir de la distancia g cuadrado que separa las tablas de frecuencias observadas y esperadas. Luego, cuando las variables tienen un nivel de medición más elevado, como por ejemplo ordinal, construimos el coeficiente de correlación por rangos, Spearman. Finalmente, para variables cuantitativas, métricas o proporcionales, el coeficiente que mide la asociación entre las variables es el coeficiente de Pearson. Un punto importante a considerar es que el nivel de medición de las variables puede diferir. Ambas variables pueden tener diferentes niveles de mediciones y para decidir cuál es el coeficiente correcto en cada caso, hay que tener en cuenta cuál es el nivel de medición más bajo de las variables. Esto es, si tenemos que analizar la relación entre una variable ordinal y una variable cuantitativa, entonces deberemos utilizar un coeficiente adecuado para variables ordinales. Recordemos que en los niveles de medición las operaciones que son válidas a un nivel también son válidas a niveles superiores. Esto es, uno puede calcular la mediana para variables ordinales y también para variables cuantitativas. Pero la media, que es válida para variables cuantitativas, no puede interpretarse si estamos en una variable ordinal. De tal manera que si hay dos niveles de medición, hay que considerar el más bajo de los niveles. Una variable ordinal con una cuantitativa requieren que para su asociación se calcule el coeficiente de Spearman, coeficiente de correlación por rangos. Bien, hasta ahí entonces lo que analizamos fue la intensidad de la asociación entre dos variables, la fuerza con la que varían conjuntamente en el caso de tratarse de una relación simétrica, o bien el grado en el que una incide sobre la otra, afecta a la otra si se trata de una relación asimétrica. Ahora vamos a restringir el, el campo de aplicación para poder mirar con más detalle un aspecto de la relación. Restringir en dos sentidos. Por un lado, nos vamos a quedar exclusivamente con variables cuantitativas, proporcionales o métricas, y por otro lado vamos a considerar relaciones asimétricas, en las que hay una variable que de manera hipotética constituye un factor explicativo de la otra. Lo que vamos a analizar es el grado de la asociación, no solamente, sino también la forma de esa relación. Ese es el tema de hoy. Como veremos, hay muchas formas que pueden tomar las relaciones y nos vamos a ocupar solamente de una, que es la forma lineal, y además el conjunto de variables explicativas puede ser amplio y vamos a ocuparnos solamente del caso en el que hay una variable explicativa. Por eso se trata de el modelo lineal, porque elegimos la función lineal como la forma de la relación que vamos a analizar, y univariado porque vamos a ver una sola variable explicativa. Bien, cuando se modela, cuando se construye un modelo, la idea es, el objetivo es encontrar una función que ajuste el conjunto de puntos que se observan en el diagrama de dispersión. Esa función tiene que ser lo más aproximada posible al conjunto de observaciones que están disponibles. Una situación extrema es cuando en un diagrama de dispersión las dos variables x e y son tales que los puntos quedan perfectamente alineados. Si así fueran las observaciones reales, entonces el modelo simplemente sería la recta que pasa por todos ellos. En este caso, la función, el modelo, ajusta perfectamente el conjunto de puntos. Y una situación similar podría pasar si no se tratara de una alineación digamos, a lo largo de una recta, sino a lo largo de alguna otra curva ideal, como en este caso, en el que una parábola ajusta a la perfección el conjunto de puntos.
allí el modelo coincide exactamente con lo observado. Pero en la realidad no hay esa perfección en la distribución de los puntos. Los puntos no se alinean de manera impecable a lo largo de alguna función que podamos identificar. Los puntos tienen algún grado de dispersión propio de la variabilidad de cada una de las variables independientemente y, como veremos después, también fruto de la participación de otras variables que no están siendo tomadas en cuenta dentro del modelo. Entonces, lo que tenemos es un diagrama de dispersión, como los que hemos visto antes, a los que tratamos de ajustar con la mejor de las funciones. Dentro de nuestro problema vamos a quedarnos con funciones lineales, pero no es la única posibilidad. Acá tenemos otro caso de puntos que también están alineados, pero que tienen una anomalía, un punto que se diferencia de la tendencia. Estos casos, donde hay, como este punto que se encuentra acá, un caso atípico, un caso que se aleja sustancialmente de la tendencia general que tiene el resto de los puntos, hay diferentes estrategias de tratamiento. Una de ellas puede ser la de observar de manera detallada qué sucede con ese punto, por qué se aparta de la tendencia, qué particularidad puede ser que tenga. Puede tratarse hasta el punto de un error de carga, también puede pasar. Y eventualmente analizar la tendencia sin ese punto. En este caso hemos ajustado la función teniéndolo en cuenta el punto y se ve que la recta, que en caso que el punto no estuviera pasaría perfectamente por todos los otros puntos, sufre la influencia de ese punto y entonces toma esa posición. Bien, también puede suceder esto con una tendencia no lineal. Acá tenemos los puntos distribuidos de una manera que no parecen estar alineados ni de una manera hacia arriba ni hacia abajo, sino más bien tienden a bajar en esta parte y luego suben. La función que los copia de la mejor manera puede tener esa forma, ¿verdad? Bien, entonces la modelización consiste en construir una función que, a través de una de las variables explicativas, en este caso que estamos en el modelo univariado, a través de la variable explicativa, digámoslo así, da cuenta de una parte de las variaciones de la variable a explicar, pero de una parte de las variaciones. Hay otras variaciones, hay otras diferencias, otra parte de la variabilidad que no se explica por la variable que está en juego y entonces es una parte que el modelo no capta, ¿sí? Ese conjunto de anomalías son las que explican la diferencia que hay entre la función y los puntos que están distribuidos en la realidad. Ahora lo vemos con más detalle. De manera general, cada observación real, tiene una componente que es una función de la variable explicativa y otra componente que es una función de otra cosa. La llamamos componente aleatoria, variabilidad aleatoria, a este epsilon que está acá. Pero ese epsilon se está llevando toda la variabilidad de la que no da cuenta la variable explicativa. Una parte del valor de y es explicado por una función de x y otra parte es explicado por otras cosas que no están participando del modelo. En nuestro caso nos vamos a ocupar solamente de tendencias lineales, que pueden ser, como la primera, muy ajustados los puntos en torno a la recta, como la segunda, en que la recta los ajusta de una manera menos clara, o la tercera, en la que los puntos están un poquito más alejados. Ya sabemos que la diferencia entre estas tres formas en las que los puntos se distribuyen está relacionada con el coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, en estos tres ejemplos, los coeficientes valen 0,995. La primera, en la que los puntos están muy cerca de la recta, 0,89 y 0,69, 0,70, la última. ¿Sí? Entonces son ajustes de calidad decreciente. O sea, la primera es el ajuste de mejor calidad, el segundo menos y el tercero están más alejados. Aún así son coeficientes grandes, 0,70 es el menor de todos. Bien, ¿qué es el modelo lineal? El modelo lineal es una función lineal, o sea que se representa gráficamente a través de una recta.
¿sí? Es una de las formas posibles de relación entre dos variables. La forma que tiene es esta que está escrita acá. I igual a B0 más B1 por X. X es la variable explicativa, Y es la variable que se pretende explicar. B0 y B1 son coeficientes, son números fijos que nos van a decir cuál es la recta de la que estamos hablando. Esta estructura, así, I igual a B0 más B1 por X, donde B0 y B1 son dos números, por ejemplo, I igual a 3 más 5X, o 2 menos 3X, cosas así, en las que B0 y B1 asumen algún valor numérico. La estructura de eso nos está diciendo que se trata de una recta. Ahora, los valores de B0 y B1 nos van a decir cuál es la recta. Nos van a decir si es una recta que sube o que baja, nos van a decir si es una recta que pasa a esta altura o si pasa más arriba, etc. Identificar cuál es la recta es la tarea de B0 y de B1. Entonces, aplicando lo que decíamos hace un momento, las observaciones reales, los valores de I que fueron efectivamente observados, son parcialmente explicados por el modelo, esta es la parte, ¿sí? La componente de los cambios de I que son explicados por X. Esa se llama parte determinística. Está determinada por el valor de X. Eso quiere decir que si yo pongo un X ahí, si le doy un valor a X, obtengo un valor de Y. Pero eso no es toda la variabilidad de I. Hay una componente, que es la que está expresada con ese epsilon sub I, que es la parte aleatoria de la variabilidad. Esa parte no es captada por el modelo. Por cierto, tratamos que el modelo capte la porción más grande de variabilidad y que lo aleatorio sea efectivamente residual, que sea una parte menor de toda la variabilidad. Bien, entonces la expresión, decíamos, indica que se trata de una recta y los valores de B0 y B1 indican cuál es la recta de la que hablamos. B0 es la ordenada del origen, ese es el nombre que tiene, y B1 es la pendiente. Pendiente o inclinación, ¿no? La idea de que si sube mucho o sube más suavemente. Pendiente en el mismo sentido de la pendiente de un camino, ¿sí? El camino puede ser empinado si tiene mucha pendiente, o inclusive puede tener pendiente para abajo. Vamos a ver que esas son pendientes negativas, si es en bajada, ¿sí? Y puede ser más acentuada o menos acentuada, o inclusive puede ser plano, no tener pendiente. En ese caso la pendiente va a valer 0. Bien, ahí hay algunas rectas dibujadas de distintos colores. Hay 3 que bajan y 3 que suben. Las que bajan tienen pendiente negativa. Las que suben tienen pendiente positiva. El valor de B0, que se llama ordenada del origen, es el punto donde la recta corta al eje de la Y. ¿Por qué es eso? Porque cuando reemplazamos a X por el valor 0, B1 por 0 es 0, y en consecuencia queda para ahí el valor de B sub 0. Lo que valga B sub 0 es lo que va a valer Y cuando X sea 0. Veamos el ejemplo. Supongamos que la función lineal tiene la forma y igual a 2x más 1. Entonces, cuando x toma el valor 0, 2 por 0 es 0, y toma el valor 1. Entonces, 1, ese término suelto, es el que estamos llamando b sub 0 en la expresión general de la recta. Ese número es el punto, es el valor de y cuando x es 0. Es decir, que gráficamente es esto de acá, donde corta la recta. Acá no están suficientemente largas, pero deberían estirarse las rectas hasta cortar en el eje, y cortan en 9. ¿Sí? Entonces, estas dos rectas tienen la misma ordenada al origen, 9. Esta, por ejemplo, tiene ordenada al origen 5,5 aproximadamente. Es el punto donde la recta corta al eje de la Y. ¿Por qué? Porque si yo le pongo, este eje es el eje X. Si a X le asigno el valor 0, entonces Y vale 5,5 o 1,2, 1,3 en el caso de estas dos rectas de acá. Entonces, eso es la ordenada del origen, el punto. El valor de Y cuando X toma el valor 0. Luego veremos qué interpretación tiene cuando estamos en problemas reales.
B1 por su lado es la pendiente, o sea, la inclinación. Por un lado, acá cuidado con las lecturas, es igual que con los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. Tiene dos cosas. Una cosa es el signo. Si es positiva, la recta sube. Si es negativa, la recta baja. Lo de sube o baja, en todo caso, es leyendo de izquierda a derecha, como leemos los textos. O sea, esta recta baja, esta recta baja, esta recta baja, esta sube, sube, sube. ¿Sí? Entonces el signo indica que la recta sea creciente o decreciente. Y el valor absoluto, y esto es muy importante, nos va a decir en cuánto cambia y, o sea, la variable a explicar, por cada una unidad que cambie x. Con esa estructura vamos a interpretar el valor del coeficiente cuando lo tengamos aplicado a situaciones reales. Veamos un ejemplo. Si la función es la 2x más 1 y tomamos x que cambie de 5 a 6, x cambia en una unidad, pasa del valor 5 al valor 6. ¿Qué le pasa ahí? Cuando x vale 5, 2 por 5, 10, más 1, 11. Y vale 11. Y cuando x vale 6, 2 por 6, 12, más 1, 13. Y vale 13. Entonces, cuando x pasó de 5 a 6, y pasó de 11 a 13. Cuando x cambió en una unidad, de 5 a 6, y cambió en dos unidades, de 11 a 13. Ese 2, esas dos unidades que cambió, y por cada uno que cambió x, es el valor de la pendiente. Es el 2 que está expresado aquí. Ese 2 es el 2 de las dos unidades que cambió y por cada una que cambió x. ¿Por qué pasé de 5 a 6? Arbitrario. Podría haber elegido cualquier otro par de puntos. Podría haber pasado de 1 a 2 o de 20 a 21. No importa. Lo importante es que x cambie en una unidad. ¿Por qué no importa? Porque la recta tiene como particularidad que su pendiente es la misma en todo el campo de variación. ¿Sí? Entonces, en cualquier lugar que yo tome una unidad de x, el cambio en y va a ser el mismo. Si x cambia de 1 a 2, ¿qué pasa? Cuando x vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y vale 3. Y cuando x vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Y pasa de 3 a 5. O sea, también cambian 2. Cualquier lugar donde yo decida tomar la diferencia de una unidad para x, va a producir el mismo cambio en y. Y eso es una particularidad de la recta, de ninguna otra función. Acá lo tenemos expresado eso de manera gráfica. Acá está x, el eje x es el eje horizontal, acá está el valor 5 de x y el valor 6. No está marcado, pero ese es el 6. Entonces, en 5, la función vale 11. La función vale quiere decir que si yo de 5 subo hasta la recta y ahí doblo al eje y, me encuentro con el 11. Mientras que en 6, si yo subo hasta la recta y doblo al eje y, me encuentro con el 13. Entonces, cuando x cambió en una unidad, del 5 al 6, y cambió en dos unidades, del 11 al 13. Y ese dibujito se mantiene idéntico en cualquier lado que yo lo quiera hacer. ¿Sí? Si cambio a x de 1 a 2 y pasa de, como vimos recién, de 3 a 5. Con lo cual sigue siendo dos unidades, porque ese 2 es ese 2 de ahí. Es la pendiente, el valor de la pendiente. ¿Cuánto cambia? Y por cada uno que cambia x. Esa es la interpretación de la pendiente. Vamos con un ejemplo para ver cómo se interpreta esto. El ejemplo consiste en modelar el tiempo que tarda en reaccionar los objetos experimentales frente a un estímulo. El tiempo que se tarda es la variable a explicar, es la variable y la vamos a medir en segundos. Y lo vamos a modelar en función de la dosis de alcohol en sangre. O sea, lo que nos interesa es ver en qué medida la dosis de alcohol en sangre incide sobre el tiempo de reacción. ¿Sí? Como habíamos dicho, estamos tratando con
relaciones que son asimétricas. Acá hay una variable explicativa, que es la dosis de alcohol, y una variable que se pretende explicar, que es el tiempo de reacción. Entonces, no importan los valores numéricos, acá no está hecho cuantificado el ejemplo, es simplemente para que interpretemos lo que significan la ordenada del origen y la pendiente. Entonces, en el problema con esas dos variables dentro del modelo, la ordenada del origen, ¿qué va a representar? La definición de ordenada del origen dice, es el valor de y cuando x vale 0. Bien, entonces, es el valor de y, o sea, del tiempo de reacción, cuando x vale 0, o sea, cuando la dosis de alcohol es 0. O sea, es el tiempo de reacción para quienes tuvieron dosis 0, o sea, para quienes no tomaron alcohol. Esa es la interpretación de la ordenada del origen en este problema. El tiempo medio de reacción, cuidado con esto, esto está aplicado, acuérdense, el modelo capta una parte de la variabilidad. No todos los individuos van a tener idéntico tiempo, no todos los individuos que no tomaron alcohol van a tener el mismo tipo de reacción. Hay variabilidad que se explica por otras cosas, ¿sí? Entonces, algunos individuos tendrán un tiempo, otros otro, pero en promedio, el tiempo medio para reaccionar sin dosis de alcohol es lo que indica la ordenada de la origen. Y por otro lado, la pendiente. ¿Qué dice la pendiente? La definición de pendiente es que cuánto aumenta y, o más bien cuánto cambia y, puede cambiar positiva o negativamente, o sea, puede aumentar o disminuir, cuánto cambia y por cada uno que cambia X. Bueno, ¿cuánto cambia? El tiempo para reaccionar, que es Y, por cada uno que cambia X, la dosis de alcohol, miligramos por litro. Entonces, por cada 1 miligramo por litro de más de alcohol, se espera que el tiempo aumente en tantos segundos. ¿Cuántos segundos? La pendiente. ¿Sí? La pendiente indica en cuántos segundos se espera que aumente el tiempo de reacción por cada 1 gramo por litro que aumenta la concentración de alcohol. Acá usé la palabra aumenta porque estamos suponiendo que la pendiente va a tener signo positivo, ya que suponemos que mayores dosis de alcohol vuelven más largos los tiempos de reacción. Otro ejemplo. Ahora tenemos para modelar la proporción de votos que obtiene un candidato. Esa es la variable I, la variable que queremos explicar, como función del tiempo de exposición en medios audiovisuales. O sea, según cuánto tiempo estuvo, cuántas horas estuvo en televisión, cómo eso puede estar influyendo en la proporción de votos que obtuvo. Bueno, la ordenada de origen en este caso sería el valor de I cuando X es 0, como siempre. O sea, la cantidad de votos, la proporción de votos que obtendría si hubiese estado 0 horas en la televisión. Bueno, suponemos que nadie está 0 horas en medios audiovisuales. En consecuencia, ese no es un valor posible de la variable. Y este punto es importante, porque cuando se construye el modelo, hay un conjunto de valores posibles de la variable. En matemática, las rectas van de menos infinito a infinito, pero en la realidad nosotros tenemos conjuntos finitos de valores, conjuntos acotados de valores, empiezan y terminan en algún conjunto de puntos. O sea, el número de horas, vamos a considerar aquellos candidatos que alguna vez estuvieron expuestos a medios audiovisuales. Y habrá un límite, habrá un límite de cantidad de horas de exposición durante la campaña. Dentro de ese rango, que va después de 0 y hasta cierto límite, es que formulamos el modelo. De la pendiente se esperaría signo positivo, o sea que la exposición en los medios digamos, el aumento en tiempo de exposición en medios audiovisuales aumentara la proporción de votos y su valor absoluto va a querer decir cuánto cambia Y por cada uno que cambia X, o sea, por cada 1 hora extra de presencia en los medios, por cada 1 hora adicional de presencia en los medios, se espera que la proporción de votos aumente en tanto. Ese tanto es la pendiente. O sea, el valor absoluto de la pendiente nos va a decir en cuántos puntos porcentuales, en promedio, claro está, se espera que aumente la proporción de votos por cada uno que aumente el tiempo de exposición. ¿Un qué? Una hora. Es importante saber en qué unidad está medido.
Por cada uno que aumenta, ese uno es una hora. Veámoslo aplicado a un caso concreto. Supongamos que observamos la relación que hay entre las horas dedicadas a preparar un examen y la nota obtenida en ese examen. Como esperamos que las horas constituyan un factor explicativo de la nota, ponemos las horas como variable X en el eje horizontal y la nota en el eje vertical. Estos puntos constituyen las observaciones. Acá están, cada punto representa un individuo que obtuvo un determinado puntaje habiendo estudiado una determinada cantidad de horas. Cada punto de acá corresponde a un par ordenado en el que la coordenada X corresponde a las horas de estudio y la coordenada Y nos indica la nota obtenida por cada uno de los individuos. Podemos ver en este diagrama de dispersión una tendencia que es creciente, como se esperaría en la hipótesis, según la cual las personas que hubiesen estudiado más horas tenderían a tener mejores resultados en el examen. Con lo cual, ese conjunto de puntos se puede ajustar a través de un modelo lineal, a través de una función lineal. Esto es buscar la recta que mejor aproxima el conjunto de puntos. Mejor aproxima, en este contexto, quiere decir que equilibra la ubicación de los puntos. Esto es que los puntos que se alejan por encima estén equilibrados con los que se alejan por debajo. De modo que los alejamientos de los puntos a la recta estén equilibrados por encima y por debajo. Estos puntos tienen alejamientos positivos, están por encima de la recta. Estos puntos y estos también tienen alejamientos negativos, están por debajo de la recta. Este está por encima de la recta, tiene un alejamiento positivo. Estos puntos prácticamente no tienen alejamiento, sobre ellos pasa la recta casi exactamente. Este se aleja un poquito por debajo de la función. Entonces hay alejamientos negativos y alejamientos positivos como los de acá. Y esos alejamientos son los que están equilibrados. Para encontrar los coeficientes de la recta, es decir, el B0 y el B1, que son los que nos van a indicar cuál es la recta que mejor ajusta los puntos, hay un procedimiento que lo que tiene en cuenta son justamente esos alejamientos y la recta, los coeficientes, el B0 y el B1 de la recta, son aquellos que aseguran que los cuadrados de las diferencias, los cuadrados de las distancias de los puntos a la recta sean mínimos. ¿Por qué los cuadrados? Bueno, por la misma razón que tuvimos cuando calculamos la varianza como sumando los cuadrados de los desvíos. Sucede que estos desvíos alrededor de la recta están equilibrados. Entonces, si uno sumara todos los desvíos, el resultado sería 0. Sea que los puntos estén muy cerca de la recta por encima y por debajo, o muy lejos de la recta por encima y por debajo. En cualquier caso, la suma daría 0 justamente por esa condición de equilibrio. Entonces lo que buscamos es que la recta haga mínima la suma de los cuadrados de los desvíos, de tal manera que al elevarlos al cuadrado, los desvíos pierdan su signo y ya desaparezca ese inconveniente de la suma igual a 0. Por eso el procedimiento con el que se obtienen los coeficientes de la recta se llama procedimiento de mínimos cuadrados o técnica de mínimos cuadrados. Esa técnica, aplicada por supuesto a través de un software, nos da estos resultados. El coeficiente B0, la ordenada al origen, y el coeficiente B1, la pendiente. ¿Cuál es la lectura de esto? La ordenada al origen, como siempre, es el valor de I cuando equivale a 0. Lo cual quiere decir, en este caso particular, es el valor de la nota cuando las horas son 0. Sin embargo, las horas 0 no forman parte de nuestro campo de interés. Decíamos recién que en todo análisis de esta naturaleza tenemos un conjunto de valores, tanto de X como de Y, que son los valores posibles, los valores que nos interesan. Y si nos importa analizar la relación que hay entre las horas estudiadas y la nota obtenida, no corresponde incluir personas que declaren haber estudiado 0 horas, porque para ellos el resultado del examen proviene de otra cosa, seguramente no de las horas dedicadas a estudiar. Entonces el 0 no es un valor observado o inclusive observable de la variable.
La pendiente, a ver, llevémoslo al valor numérico. Las personas que hubiesen estudiado 0 horas esperarían obtener en promedio una nota de 0,10. ¿Sí? No tiene mucho sentido ese resultado. Ni tampoco lo tiene el considerar personas que han estudiado 0 horas. La pendiente, por el contrario, nos informa dos cosas. Por un lado el signo, por otro el valor absoluto. El signo es positivo en este caso. Eso quiere decir que la recta es creciente, como veíamos en el gráfico, y que entre las dos variables se da una relación directa. Esto es que a mayores horas de estudio, mayor nota. El valor absoluto nos indica en cuánto se espera que aumente y, la nota, por cada una unidad que aumenta X, las horas de estudio. Es decir, que por cada hora adicional de estudio, se espera que la nota en promedio se incremente en 0,8, 0,88, 0,9, casi un punto por cada hora adicional de estudio. En promedio, no quiere decir que sea para todos igual, por cierto. Entonces, la forma del modelo, con los coeficientes que acabamos de encontrar, es B0, 0,104, más B1, 0,86, por X. Esa es la parte determinística del modelo, es decir, la parte que describe la recta. Por eso hasta ahí le hemos puesto un circunflejo. Eso quiere decir Y estimado. Es lo que la recta estima que deberían obtener como nota aquellos que estudiaron una cantidad X de horas. Consideremos un caso en particular. Una persona que tuvo 7 horas de estudio. Es el punto verde que está allí. En la realidad, esa persona que estudió 7 horas, el valor observado fue de 6. O sea, esa persona que estudió 7 horas obtuvo un 6. A eso lo indicamos como Y observado igual a 6. Ahora, cuando reemplazamos el valor de 7 horas en la función lineal, obtenemos 6,3 puntos. Esa es la nota que el modelo le asigna. Es lo que la parte determinística del resultado. Ese individuo en particular, habiendo estudiado 7 horas, obtuvo un 6. El modelo le asigna 6,3. Eso se observa gráficamente en la diferencia que hay entre la ubicación real del punto, el verde, que está indicado allí, y el valor de la recta. El punto no está exactamente sobre la recta, o dicho más precisamente, la recta no pasa justo por encima del punto. Si así fuera, al valor 7 horas, la recta le asignaría las 6 horas que la nota 6, perdón, que la persona estudió. Pero no, le asigna un poquito más, 6,3. Ese individuo en particular está levemente por debajo de la función lineal, ese caso en particular. Esa diferencia entre lo que hemos observado, el 6 de nota, y lo que la función le atribuiría según las horas que ha estudiado, es decir, el 6,03, el 6,3 que la función atribuye, es la diferencia que hay entre la estimación y el verdadero valor, entre la estimación y el valor observado. Para cada punto, lo calculamos simplemente restando el valor observado del punto, por eso la I, el I sub I, este subíndice I está indicando cada caso. El valor observado para el caso 1 menos la estimación del caso 1. El valor observado del caso 2 menos la estimación del caso 2, etc. Para cada punto se da la diferencia entre lo estimado y lo observado. Cuando hacemos extensiva esa suma, esas diferencias, digámoslo bien, cuando hacemos extensiva esas diferencias a todos los puntos, no podemos sumarlos directamente porque están equilibrados. Entonces lo que sumamos son sus cuadrados. Y eso se va a llamar, la suma de los cuadrados de esas diferencias, se va a llamar suma de cuadrados residual. La palabra residual viene acá porque es lo que, de algún modo, falta por explicar. Es lo que la función estima un valor, pero el verdadero valor es otro. Entonces, la diferencia entre esas dos cosas es lo que
la función no es capaz de explicar, es la parte que le falta de explicar. Por eso lo llamamos así, residual. Es la parte que podemos atribuir a otras variables que no están en juego. Sabemos perfectamente que el resultado de un examen puede depender de la cantidad de horas que se estudió, pero no solamente de eso. Hay muchos factores que inciden en el resultado de un examen. El nivel de ansiedad con que la persona llega a rendirlo el examen puede ser muy influyente, más allá de cuántas horas se haya estudiado. Entonces, esa es una variable que no está puesta en juego acá. Acá estamos modelando solamente las horas, la nota en función de las horas, de modo que ese margen de falta de explicación en la nota que el individuo obtiene, que se debe a las otras variables, es lo que llamamos residual. Bien, por otro lado, a ver, para que quede eso perfectamente claro, para ese punto en particular, para el punto verde en particular, su residual es la diferencia que hay entre el valor 6 observado y el valor 6,3 asignado por la función. Para cada uno de los valores hay una de esas diferencias. La suma de cuadrados residual es la suma de los cuadrados de todas esas diferencias, de cada una de esas diferencias. ¿Verdad? Bien, esa es la suma de cuadrados residual. Por otro lado, esa línea verde horizontal es la media de las notas. La nota promedio del grupo completo, olvidándonos de cuántas horas estudiaron. Esto es, cuál es la nota promedio obtenida por todo el grupo. Uno se puede imaginar esto como la proyección de los puntos sobre el eje Y, o sea, los valores Y de cada uno de los puntos, y promediados acá. ¿Sí? Esas proyecciones son el equivalente a tener una lámpara de este lado, iluminarlos a los puntos y observar su sombra sobre la recta, sobre el eje vertical, sobre el eje Y. Ahí aparece la nota de cada persona, más allá de cuántas horas haya estudiado. El promedio de todas esas notas es la línea horizontal. Bien, respecto del promedio, las personas se alejan, está claro, la media siempre es así, un promedio siempre implica que hay personas que están por encima y personas que están por debajo del promedio. Todos estos de acá están por encima del promedio y todos estos de acá están por debajo del promedio. ¿Sí? Este individuo está esa distancia por debajo, esta persona está esta distancia por abajo, aquí tenemos a alguien que está todo eso por debajo del promedio, acá tenemos quienes están por encima, esta persona está por encima del promedio, esa es su distancia completa respecto del promedio, para esta persona esa es su distancia respecto del promedio. Los alejamientos respecto del promedio. Los desvíos, los que conocemos desde la estadística univariada como desvíos alrededor del promedio. A esos también los podemos extender. O sea, para cada punto los desvíos son las observaciones menos la media. El alejamiento que hay del valor particular al promedio del grupo. Esto es lo que nos había llevado a calcular en su momento el puntaje Z. Lo escribíamos como X menos la media. Ahora es Y, pero simplemente por una cuestión de nombre. Conceptualmente sigue siendo el desvío. El valor particular menos el promedio de todo el conjunto. Eso es para cada individuo, para cada punto. Cuando generalizamos eso para el conjunto completo de observaciones, entonces otra vez tenemos que sumar sus cuadrados. Y acá sí, esto es lo que pasó con la varianza. Dijimos, si lo recordamos, la suma de los desvíos alrededor del promedio es siempre cero. Si yo sumara todos estos desvíos, el resultado me daría cero, porque los casos que están por encima de la media y los que están por debajo de la media están compensados. Si sumo todos esos desvíos, el resultado es cero, más allá de que sean grandes o chicos. Entonces, para poder medir qué tanto se desvían, tengo que eliminar ese efecto de suma igual a cero. Para lograrlo, lo que sumo son los cuadrados de los desvíos. Esta es la suma entonces de las observaciones menos la media, de cada observación menos la media, elevada al cuadrado, para todas las observaciones sumado. Eso se va a llamar suma de cuadrados total. Evalúa toda la variabilidad que tiene la variable Y. Y es justamente el numerador de la varianza.
Si a esto lo dividimos por n, o por n-1 si tenemos varianza muestral, el resultado es la varianza. Acá x no juega. En esto estamos considerando solamente la variabilidad de las notas, la variabilidad que tiene i. Bien, la suma residual es siempre más chica que la total, porque la residual es lo que queda por explicar. De toda la variabilidad que tienen las notas, una parte se explica y otra parte no. Esta parte que no se explica es la que hemos llamado suma de cuadrados residual. Subrayo, no se explica por la variable que está en juego, no se explica por las horas, se explica por otras cosas que no están dentro del modelo. Entonces, la diferencia entre ellas, es lo que decimos, es la parte de la variabilidad que el modelo explica. Se llama suma de cuadrados explicada. Lo que queda, si a la total, si a toda la variabilidad le quitamos la parte residual, la parte que no está siendo explicada por el modelo, lo que nos queda es la parte que sí está siendo explicada por el modelo. Suma de cuadrados explicada es el nombre de esta componente. También es una suma de cuadrados porque proviene de la diferencia de dos sumas de cuadrados y da cuenta de toda la variabilidad que es explicada por la variable que está en juego, en este ejemplo, por las horas de estudio, a través del modelo lineal. Si uno toma el cociente entre la residual y la total, ¿qué le queda? La residual es el pedacito no explicado y la total es la totalidad de la variabilidad. Entonces lo que le queda es la porción, la proporción de variabilidad que no explica el modelo. Por el contrario, la suma de cuadrados explicada sobre la total nos da la proporción de toda la variabilidad que sí es explicada por el modelo. ¿Cuánto aporta el modelo que estamos escribiendo, o sea, esa recta, esa función lineal, cuánto aporta a explicar la variabilidad de las notas? ¿Cuánto aportan las horas a explicar la variabilidad de las notas a través de este modelo lineal? Ese cociente que acabamos de calcular y definir se llama coeficiente general de determinación. Se indica con la letra R cuadrado y es una medida sintética muy valiosa porque nos dice lo que acabamos de definir. ¿Qué parte de la variabilidad de Y se explica por X a través del modelo? Y lo interesante de este coeficiente es que es válido para cualquier función. No es exclusivo de la función lineal. Las sumas de cuadrados pueden calcularse en funciones muy diferentes. O sea, teníamos al comienzo un ejemplo de una función que no tenía ningún perfil muy particular, una función como esta, ¿sí? Si esa línea roja efectivamente puede ser descrita por una función, que seguramente no va a ser lineal, pero alguna función será, entonces para cada individuo tenemos un i observado, por ejemplo, para esta persona que estudió esta cantidad de horas. Tendremos un i observado, la nota que realmente se sacó, y un i estimado por el modelo, que es este valor proyectado sobre el eje de las notas. Entonces, nuevamente, acá tenemos un residual. Vamos a tener una variabilidad residual, que nos va a permitir calcular una suma de cuadrados residual, y como siempre, una variabilidad total. Todas las variables tienen eso, la dispersión que hay alrededor de la media de la variable i. Entonces vamos a poder calcular con idéntico procedimiento un coeficiente general de determinación R cuadrado. Vale para cualquier función esto y siempre mide la parte de la variabilidad de i que se explica por x a través del modelo que está en vigencia. Estamos trabajando exclusivamente con modelos lineales, pero hay modelos de distinta naturaleza, hay distintas funciones que se utilizan para construir estas relaciones. Ahora, en el caso particular que el modelo sea lineal,
Entonces ese coeficiente general de determinación, el R cuadrado, se puede calcular directamente elevando al cuadrado el coeficiente de Pearson. El R chico elevado al cuadrado coincide con el R cuadrado grande, pero eso solo si el modelo es lineal. Observemos nuevamente en una situación como esta, si acá calculáramos un coeficiente de correlación de Pearson, nos daría bastante bajo, porque no hay correlación lineal entre estas variables. Sin embargo, el R cuadrado daría alto, porque esta curva aproxima bastante bien el conjunto de puntos. Entonces, para modelos no lineales, el R de Pearson da pequeño, porque el R de Pearson mide la correlación lineal entre las variables. Entonces, si los puntos están distribuidos de una manera no lineal, como en este caso, el R de Pearson va a dar chico. Pero el R cuadrado, coeficiente general de determinación, puede dar grande, porque indica que la función ajusta bien a los puntos. Solo en el caso de funciones lineales, entonces el coeficiente general de determinación se puede calcular como el Pearson al cuadrado. Cualquiera sea la forma de modelo, R cuadrado lo que mide es esto. En el caso que tenemos bajo consideración, X eran las horas de estudio y es la nota del examen, el modelo tiene esa forma. Observemos que para escribir el modelo ponemos solamente la parte determinística, o sea, el I estimado, lo que la función estima para cada X. El coeficiente general de determinación de 0,69 y el Pearson había sido 0,83. Pueden verificar que este Pearson elevado al cuadrado coincide con el coeficiente general de determinación. Un punto de importancia es que en el caso de las correlaciones, de los ajustes de la modelización con modelo lineal, que es el que estamos ejemplificando acá, el coeficiente de Pearson tiene el mismo signo que la pendiente. Si la relación es directa, el coeficiente de Pearson es positivo y la pendiente es positiva, o sea, la recta es creciente. Si el Pearson es negativo es porque la recta es decreciente y entonces la relación es inversa. Bien, hasta aquí llegamos con el modelo lineal. ¿Sí? Destaco nuevamente que elegimos solamente modelo lineal cuando existen modelos a través de diferentes funciones, solamente hemos considerado la función lineal y además hemos trabajado con el modelo lineal univariado, es decir, hemos incluido solamente una variable explicativa. Pueden incluirse más. Hace un momento dijimos la ansiedad frente a los exámenes podría también participar en la nota. Bien, si así fuera, la incluiríamos dentro del modelo, veríamos cuál es la función que mejor ajusta y la función tendría forma B0, ese siempre está allí, B1 por X, más B2 por Z, llamémosle, donde X son las horas de estudio y Z es el nivel de ansiedad. Cada uno va a tener su propio coeficiente. Entonces, en lugar de tener un solo coeficiente correspondiente a la pendiente, vamos a tener dos coeficientes. Uno que corresponde a cada uno de de las dos variables que estarían explicando. Allí tendríamos un modelo lineal bivariado, dos variables explicativas habría en el modelo. Para seguir con el ejemplo, si agregáramos esa variable a nivel de ansiedad, esperaríamos que la pendiente fuera negativa. El coeficiente B, digamos el B2, esto es B0, esto es B1, y si agregamos una variable más, tendremos B2 por Z. Ese coeficiente B2 esperaríamos que fuera negativo, porque las personas que llegan a rendir examen con niveles más altos de ansiedad tienden a obtener menores notas que quienes llegan más relajados. Entonces, por eso el coeficiente de esa variable tendría signo negativo. Los coeficientes tienen el signo que se interpreta de la misma manera en que hemos dicho la interpretación de la pendiente, que sea creciente o decreciente, o sea directa o bien inversa. Muy bien, hasta acá llegamos con el modelo lineal.